Buenas tardes. De nuevo, les damos la bienvenida a la antesala del cuarto Congreso de Integridad y Corrosión en la Industria del Petróleo y Gas. Debido al contexto del COVID-19, no vemos viable la posibilidad de poder llevar a cabo las sesiones en el mes de noviembre. Por tal motivo, se ha postergado para el año próximo, del 31 de mayo al 2 de junio, en la misma sede, el Yacht Club Puerto Madero. Con respecto a las preguntas, deben hacerse por escrito en el panel de preguntas y respuestas que encuentren dentro de la barra de opciones de Webex. Durante la presentación pueden ir escribiendo las preguntas, que serán leídas y respondidas al finalizar la exposición. Vayan haciendo las preguntas mientras se desarrolla la charla. El moderador agrupará las preguntas, pero en general las primeras en llegar son las primeras en ser leídas. Si las dejan para el final, corren el riesgo de que no alcance el tiempo para que el moderador las incorpore. En este segundo encuentro trataremos el tema Cambio de paradigma en el desarrollo de aceros al carbono empleados en oil y gas. Expone Guillermo Carfi. Guillermo es ingeniero metalúrgico de la UTN, Facultad Regional Buenos Aires. Se formó como investigador tecnológico en el Departamento de Materiales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, trabajando en el desarrollo de aceros. Fue investigador senior en el Institut de Recherche de la Sidérurgie Française, donde trabajó en el desarrollo de aceros inoxidables de soldabilidad mejorada. Trabajó como metalurgista en el Centro de Investigaciones Industriales de Sider Catenaris, empresa donde además se desempeñó como responsable del Departamento de Tratamientos Térmicos de Tubos sin Costura. Fue director industrial de International Cover S.A., empresa dedicada al desarrollo y aplicación de revestimientos anticorrosivos para la industria del oil y gas. Trabajó como experto en selección de materiales en la Dirección de Tecnología de Servicios Especiales de San Antonio y en la Dirección de Ingeniería y Obras de Gas y Petróleo de Neuquén. En 2013 se hizo cargo del área de Ingeniería de Materiales de YPF Tecnología, ITEC, y desde 2018 lidera el área de transferencia de tecnología de proyectos para el upstream. Fue docente del curso de Metalurgia y Materiales de la CONEA, de la carrera de Ingeniería Metalúrgica en la UTN y profesor invitado de la Cátedra de Mechanical Metallurgy de la McGill University en Montreal, Canadá. Ha publicado más de 50 artículos en revistas científicas y congresos y es autor de 3 patentes de invención de productos tecnológicos para el oil y gas. Comenzamos la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación. Díganme ustedes si la están viendo. Ante todo, quería comentar que la idea de estas charlas, como bien lo comentó José Luis, esa es una antesala a la postergación que fue sufriendo el Congreso de Integridad y Corrosión organizado por el IAPG. La idea era mantener vivo el espíritu de esta reunión que finalmente, bueno, esperemos poder realizar en mayo del año próximo. Es decir que la idea, voy a avanzar un poquito en la presentación, eso espero. A ver. No puedo, ahí está. La idea era comentar las experiencias desde nuestra distinta formación y nuestra experiencia profesional sobre los desafíos que había tenido, digamos, y que sigue y que va a seguir teniendo la integridad y las herramientas para abordarla en la actividad del gas y el petróleo. Es decir, que de ninguna manera lo que pretendemos es
reemplazar ninguna de las presentaciones que se iban a hacer y que se van a hacer en mayo en el Congreso. Es decir, comentar esta temática, los desafíos que sufrimos los tecnólogos, sufrimos en el buen sentido de la palabra, que tuvimos que abordar los tecnólogos, y cómo hicimos para resolver esos desafíos que conllevaron, como bien dice el título, un cambio de paradigma. En particular, yo les voy a comentar el desafío que tuvimos los tecnólogos, los metalurgistas, en este caso, en lo que se refiere específicamente al desarrollo de aceros para las actividades del oil and gas, sean estas estructuras o cañerías, con un fuerte, en este caso, un fuerte foco sobre cañerías de conducción. Esta charla comienza sobre los finales de la Segunda Guerra Mundial, donde claramente se dispara la demanda de acero, asociada a la reconstrucción que el mundo se da a partir de la finalización de ese evento. Simplemente en esta transparencia lo que pretendemos es mostrar cómo se multiplica casi por 10 en menos de 20 años la demanda mundial de acero. Y ahí tenemos el primer desafío, ¿no? Bueno, hay un incremento de la demanda, una demanda de los aceros, digamos, del acero como principal material para las construcciones mecánicas, que además se potencia porque, bueno, hay una demanda, como decíamos recién, asociada a la implementación de la reconstrucción del mundo, me permito decir, ¿sí? Y además, con un aumento muy notable de la productividad, lo que hace a la construcción de este tipo de estructuras, porque hace su aparición masiva la soldadura por arco, ¿no? Entonces tenemos una demanda creciente de acero, una demanda creciente de instalaciones nuevas o instalaciones a reparar. Y ahí aparecen las primeras respuestas, ¿no? Frente a esa demanda siempre hay una respuesta. Y ahí aparecen, y esto es lo que intentamos mostrar con esta diapo, aparecen los nuevos métodos de producción de acero para abordar ese incremento de demanda que vimos, que anunciamos hace un ratito. Entonces aparecen procesos sumamente novedosos. La innovación aquí juega un rol importantísimo, como es la reducción directa, la producción de acero mediante los métodos de acería al oxígeno, con el Thomas, el BSM, el LD, la aparición, casi diría yo, masiva de los hornos eléctricos por reemplazo de los viejos hornos Siemens Martins, y por supuesto el advenimiento de la colada continua. Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que todos estos procesos, incluyendo los de horno cuchara, todos estos procesos, el LD, el toma, reducción directa, obviamente alto horno, obviamente hornos eléctricos, obviamente colada continua, todos estos procesos estuvieron presentes en nuestro país. Nuestro país inauguró la primera serie al oxígeno en Somesa, con el proceso LD, y también los primeros convertidores tomas en la serie Zapla, ¿sí? Con soplado de aire por abajo, o también los primeros procesos de colada continua, no solamente de barras y productos planos, sino también de aceros especiales. La primera colada continua, una de las primeras coladas continuas que aparece en el mundo de aceros especiales, fue instalada en la serie conocida como Santa Rosa, en ese momento fue propiedad de Sindar, en la localidad de San Justo. Es decir, que nuestro país abordó todas estas herramientas para dar respuesta a la demanda de acero. También a esa demanda de mayor volumen de acero se corresponden las nuevas instalaciones de laminadores, sean de productos planos, de productos de barras y perfiles, como también de tubos, ¿sí? Fíjense que ahí la demanda es de nuevos laminadores, que también se da, esa instalación también se da en nuestro país, respondían claramente a dos aspectos. Uno, minimizar los layouts, hacer layouts cortos, porque para poder utilizar inclusive los espacios físicos donde estaban las viejas
las viejas acerías, y entonces se incorporan unidades de enfriamiento al final del proceso de formación en caliente, que buscaban, entre otros aspectos, minimizar el layout, hacer instalaciones más cortas. Este fenómeno se da, tanto, vuelvo a repetir, en las instalaciones de productos planos, de chapa laminada en caliente, de los procesos de producción de barras y perfiles, y también de producción de alambrón, donde los procesos de enfriamiento al final también tenían este objetivo de minimizar los espacios que ocupaban esas instalaciones, por supuesto la producción de tubos sin costura también, y hacen su aparición lo que en un momento se denominaban los mini-mills, es decir, eran plantas que tenían todo concentradito, reducción directa, laminación, colada continua, laminación y despacho. El objetivo de estos equipos era garantizar, fíjense qué interesante, era garantizar la productividad, y sacar toneladas cuanto más rápido posible, garantizando los aspectos dimensionales. Esto es lo que se quería garantizar, básicamente. Los ingenieros que trabajaban en el desarrollo de estos equipos y en sus ajustes tenían como objetivo minimizar espacio, bajar inversiones y garantizar los aspectos dimensionales de los productos que se iban a fabricar merced a estos equipos. Entonces, a la demanda de acero, ¿sí?, se responde rápidamente, y a las construcciones mecánicas se responde básicamente incrementando la productividad de las fábricas de acero y la productividad también de las nuevas instalaciones de laminación en caliente en particular, que por supuesto son complementadas luego por las instalaciones de deformación en frío. Pero me voy a detener aquí porque ya vamos a ver qué implicancia tiene estos aspectos, que, vuelvo a repetir, están pensados para garantizar tonelada y aspectos dimensionales. Lo otro que preocupaba al mercado era cómo bajar el consumo específico. Es decir, si yo tenía que hacer una columna con un acero que tenía una resistencia de, pongamos, 300 megapascales de fluencia, ¿cómo hacía yo para incrementar la resistencia a la fluencia de ese material de manera tal de consumir menos acero para esa misma columna? Estoy tomando un ejemplo. ¿Qué hicimos los metalurgistas? Me incluyo. Echamos mano a lo primero que teníamos al alcance y empezamos a diseñar aceros de mayor resistencia mecánica merced al aumento del carbono manganeso, básicamente a esos dos aliantes, que además no ponían ni comprometían las instalaciones de aceración que estaban en ese momento en el país, y tampoco comprometían las instalaciones de laminación en caliente. Esto es lo que nosotros vamos a dar en llamar en esta charla el diseño por composición. Es decir, yo diseño aceros de mayor resistencia mecánica a partir de un criterio de modificar la composición química, básicamente carbono y manganeso. Ahora vamos a ver esta filosofía, este paradigma, que ya empezamos a iniciar aquí este concepto, se va a agotar. Se va a agotar porque la incorporación de carbono y manganeso en estos aceros de uso estructural, tengan presente que estamos hablando exclusivamente de aceros de uso estructural, que van a ser soldados, como dijimos al comienzo, se van a dar de bruces con la aparición de la fractura. La foto del Liberty que tenemos acá a nuestra izquierda es archiconocida y para sorpresa de muchos ingenieros, inclusive de algunos metalurgistas, este barco estaba perfectamente construido el día 1, y al otro día, el día 2, después de haber pasado una noche de bajas temperaturas, aparecía este fenómeno, ¿sí? También en equipos que habían sido construidos aceleradamente, haciendo uso de estos materiales que les suministrábamos los metalurgistas y de los procesos de soldadura que incrementaban la productividad y la entrega, digamos, de estos equipos de manera rápida. Pero vuelvo a repetir, aquí hay una primera y grave limitación de lo que vamos a llamar el diseño por composición química, siendo que la demanda de acero va a seguir, y la demanda de equipos va a seguir, la demanda de cañerías va a seguir. Entonces aquí se plantea la primera
el primer desafío, ya que estamos hablando de desafíos y cambios de paradigma. Obviamente, cuando hablamos de carbono manganeso, hablamos de carbono equivalente, hablamos de la aparición de estructuras frágiles que son las responsables de, justamente de la rotura frágil, ¿no? ¿Qué empezamos a mirar los metalurgistas? Empezamos a mirar que las fisuras en estos materiales, en estos aceros, a veces se propagaban y a veces se arrestaban. Entonces, ¿cuál era el fenómeno que determinaba que una fisura siempre presente en cualquier componente se propagara o se arrestara? ¿Sí? En un caso estamos hablando de una rotura frágil y en otro caso de una deformación plástica previa a la rotura. Muy bien. Los metalurgistas empezamos a mirar esto en más detalle, empezamos a caracterizar esta propiedad mecánica de los aceros a partir de un ensayo muy sencillo, como es el ensayo Charpin, del tenacida a la entalla, y ahí nos encontramos con esta curva que tenemos puesta a la derecha, donde veíamos que dependiendo, por supuesto, del material y de la temperatura a la cual hacíamos ese ensayo, íbamos a tener estos dos comportamientos muy típicos de los aceros. Para bajas temperaturas, comportamientos frágiles, y para altas temperaturas, los comportamientos, digamos, las roturas dúctiles o con deformación plástica. Ahora ya sabíamos cómo era. Bueno, mira, esto es lo que pasa, ¿sí? Dependiendo de la temperatura, los fierros se van a comportar de manera dúctil o de manera frágil. ¿Cómo hacemos para controlar este fenómeno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los metalurgistas para controlar este fenómeno? Bueno, empezamos a ver que la limitación breve que anunciamos hace un ratito del diseño por composición haya una primera respuesta en el comportamiento dúctil frágil. Ahí podemos apreciar cómo el contenido de carbono, en particular el contenido de carbono, desplaza, digamos, el comportamiento de los aceros, llevándolos del campo dúctil al campo frágil, y que además con un consumo de energía, digamos, para producirse la rotura cada vez menor, ¿no? Y es muy claro en esa curva que tenemos a la derecha cómo a medida que aumentamos el porcentaje de carbono, estamos cambiando la temperatura de aparición de la fractura frágil, pero además estamos cambiando la energía necesaria para que se produzca en principio esa rotura. Pero también esa curva nos dice que si fuésemos capaces de disminuir el carbono, podríamos empezar, ya tenemos allí un primer elemento, un primer argumento para cambiar el comportamiento de los aceros. Esto también, por supuesto, se observa está asociado con la soldadura. Ahí tenemos a la izquierda la medición de dureza, es decir, de alguna manera de referencia a la aparición de estructuras frágiles en una estructura que tiene el metal base, estamos hablando del gráfico que está a la derecha, ¿no? La dureza aquí es una referencia incontrastable de aparición de estructuras frágiles. Entonces, fíjense cómo un material que tiene un material de base, como sería acá lo que llamamos el metal que va a ser soldado, por supuesto va a tener una interfase entre lo que es la zona afectada por el calor, por la soldadura, y la propia estructura del material base. Perdón, placa soporte, material base, zona afectada por el calor y el metal de soldadura. Es decir que el porcentaje de carbono también estaba jugando sobre la dureza de los materiales y sobre la aparición de las estructuras frágiles. Esto marca claramente, si ustedes me permiten, el fin del paradigma del diseño por composición química. Y nos lleva entonces a la necesidad de empezar a buscar otros aspectos que tengan que ver con estos aceros, con el acero, afortunadamente, material por excelencia para el desarrollo de la humanidad, si lo hubo y si lo hay. Entonces empezamos a mirar cuál es la relación entre la microestructura del acero y su comportamiento. Y aquí también voy a hacer, ahí es donde hallamos, ¿sí?, que en función del refinamiento de la microestructura, nosotros podemos, aquí me voy a referir al gráfico que está sobre la izquierda, que si nosotros somos capaces de refinar la microestructura de los aceros a temperatura ambiente, básicamente ferrita y perlita, no me voy a detener en la descripción de estas estructuras, vamos a ser capaces de aumentar la resistencia mecánica
y al mismo tiempo disminuir la temperatura de transición. Aquí tenemos la receta de cómo diseñar aceros que tengan una mayor resistencia mecánica sin comprometer su comportamiento en servicio, alejándonos de la fractura. Este gráfico de la izquierda resume lo que yo les acabo de decir, y aquí podemos claramente ver cómo a medida que el tamaño de grano de ferrita disminuye, esto está expresado como la inversa del tamaño de grano, vamos a ser capaces de aumentar la resistencia mecánica del acero, es decir, bajar el consumo específico, sin comprometer el comportamiento de servicio de esos componentes. Me dejo para el final, porque lo vamos a volver a traer, algunos otros mecanismos que aparecen aquí en el gráfico de la izquierda, que también tienen que ver con la relación entre la microestructura y estas dos propiedades mecánicas sobre las cuales nos vamos a detener. Ahora bien, si fuésemos capaces entonces de disminuir, de afinar la microestructura a temperatura ambiente de los aceros, y básicamente ferrita, perlita, disminuyendo carbono, vamos a ir en el camino que queremos recorrer, que es aumentar resistencia y aumentar tenacidad al mismo tiempo. Pero como estamos bajando carbono, también vamos en el camino de incrementar soldabilidad a partir de la disminución del carbono equivalente. Entonces estamos resolviendo, aquí tenemos la receta para resolver este desafío. Bien, ahora ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo transferimos este conocimiento al producto tecnológico que tenemos que ofrecer al mercado? Y acá me voy a detener por segunda vez con un criterio muy importante, que me parece muy propio de la época que estamos atravesando. Los metalurgistas, los tecnólogos, nunca vamos a saber de antemano cuándo una investigación básica que se está cursando en alguna universidad, en algún instituto de investigaciones, nos va a asistir para resolver un intríngulis como este del cual se encontraba la sociedad, si ustedes me permiten, con los aceros. Entonces, la importancia, yo creo que aquí queda demostrada, la importancia de las investigaciones básicas en los aportes que después le hacen a la investigación aplicada, es decir, a la tecnología, ¿no? Un tema de altísima actualidad en lo que hace en particular al desarrollo de vacunas y de los test para la determinación del COVID. Pero vuelvo a repetir, investigación básica, investigación aplicada, respuesta a la humanidad, en este caso a los aceros. Ahora bien, vuelvo un poquito para atrás. Entonces, ¿cómo hacemos para refinar la estructura? Bueno, fuimos a mirar la deformación en caliente de los aceros. ¿Qué le pasaba al acero cuando se deformaba en caliente? Bueno, el acero tiene la particularidad, el acero es una aleación de hierro carbono, tiene la particularidad de presentar dos estructuras, una a alta temperatura, conocida como austenita, y otra a baja temperatura ambiente, conocida como ferrita, que al no poder abordar el carbono que tiene, da lugar a la formación de una segunda fase que se conoce como cementita. Entonces, ¿nosotros qué vemos? ¿Qué empezamos a ver? Que si éramos capaces de afinar durante la deformación en caliente la austenita y de mantener ese refinamiento durante su procesamiento, íbamos a obtener a temperatura ambiente la buscada refinación de la estructura de la ferrita y de la microestructura a temperatura ambiente. Entonces el fenómeno que estábamos buscando producir se encontraba íntimamente relacionado con el proceso de deformación en caliente. Miren qué interesante. Entonces, ahí vemos, y ahí es donde vuelvo a hacer referencia a los estudios básicos, vemos que la austenita deformada en caliente, a partir de una determinada cantidad de deformación que recibe, va a dar lugar a la presentación de un fenómeno que se conoce como recristalización. Si se da durante la deformación, recristalización dinámica; si se da post-deformación, recristalización estática. Pero lo importante es que ese fenómeno que se conoce como recristalización es la llave para el refinamiento de la microestructura final y por lo tanto de lo que estamos buscando, en la medida que fuésemos capaces de evitar el crecimiento de esa microestructura. Es decir, que teníamos que ser capaces de deformar la austenita en caliente para refinarla y evitar
que creciera durante la deformación. ¿Sí? Aquí en el gráfico de la derecha está de alguna manera sintetizado eso, donde vemos cómo a partir de la aparición de este fenómeno de la recristalización y de la inhibición del crecimiento de grano, vamos a ser capaces de refinar estructura, es decir, de aumentar resistencia mecánica y aumentar la tenacidad al mismo tiempo. Y si lo hacemos con bajo carbono, mantener la soldabilidad de los aceros. Ahora bien, aquí aparece una foto interesantísima, y es que esos laminadores que fueron pensados originalmente para fabricar productos planos, tubos sin costura, alambrón, con el objetivo de darle al usuario final un producto dimensionalmente óptimo, ahora se transformaba, con esta nueva visión, con este nuevo paradigma que va a hacer su aparición, en una importantísima herramienta de diseño de las propiedades mecánicas del material que estábamos elaborando a partir de su utilización. No voy a hablar de la acería, que es otro capítulo que también aporta este tema. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, señores, teníamos que ser capaces de diseñar procesos de deformación en caliente, seleccionando las temperaturas y los porcentajes de deformación de cada una de las pasadas, garantizando que la estructura se refinara y que no creciera. ¿Sí? Y es allí donde aparece este nuevo concepto de diseño de aceros, que reemplaza a lo que llamamos la filosofía de diseño por composición, y hace su aparición entonces esta nueva filosofía que vamos a llamar tratamientos termomecánicos, porque combinan las temperaturas con las deformaciones. Es decir, que los laminadores, no importa de qué producto, acá ya entran todos en esta categoría, van a ser, junto con el diseño de composición química, que ahora vamos a ver, la herramienta para diseñar nuestros nuevos aceros con altas resistencias, buena tenacidad y mejor soldabilidad. Fíjense acá en un ejemplo abajo, cómo a partir del refinamiento de microestructura pasamos de un acero que se lamina, digamos, se deforma en caliente sin ningún tipo de control, y cómo se puede refinar la microestructura haciendo uso de este conocimiento de la recristalización, de la inhibición del crecimiento del grano a altas temperaturas. Es decir, que estamos yendo al camino que veníamos buscando. Es decir, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no tenemos que aumentar carbono, tenemos que limitar el porcentaje de carbono y de manganeso, ya vamos a hablar de otros elementos químicos. No podemos, vuelvo a repetir, no podemos aumentar el carbono, no podemos tener cualquier estructura cualquier microestructura del producto final, porque si nosotros somos capaces de refinar y bajar carbono, ya vuelvo a repetir, tenemos entonces en principio la herramienta para diseñar los aceros, y la nueva herramienta. A esto le vamos a agregar un aspecto fundamental, y es el enfriamiento después de la deformación. Es decir, que esas unidades de enfriamiento que habían sido pensadas en principio para acortar los layouts de los laminadores, ahora también van a ser una herramienta fundamental en esto que vamos a llamar tratamientos termomecánicos, dentro de los cuales se incluyen la laminación controlada, el enfriamiento controlado, etc. Es decir, cómo jugar con las variables de deformación, tiempo, temperatura, deformaciones y velocidad de enfriamiento sobre el refinamiento de la microestructura, sobre las propiedades del acero que queremos ofrecerle al mercado. Entonces aquí lo que decíamos, esos laminadores que fueron pensados para garantizar de alguna manera las cantidades y dimensionalmente, y las dimensiones de los productos que allí se elaboraron, van a empezar a ser mirados por los metalurgistas, los vamos a empezar a mirar como esa poderosa herramienta a partir de la cual, sin renegar de la productividad, ojo, y sin renegar de los aspectos dimensionales de los productos que allí se elaboran, lo vamos a empezar a mirar como una poderosa herramienta de diseño de acero, reemplazando el viejo paradigma de diseño, de filosofía de diseño por composición, por este nuevo,
esta nueva filosofía de diseño que vamos a llamar los tratamientos termomecánicos de refinamiento de la microestructura. Pero para ello también nos vamos a ayudar los metalurgistas de los fenómenos básicos que rigen estos dos mecanismos, el mecanismo de la recristalización y el mecanismo de la transformación. Y allí vamos a ver que hay algunos elementos químicos que agregados en cantidades sumamente pequeñas, 0, algo o 0,0 algo, ¿sí?, a los aceros, nos van a permitir jugar sobre la dinámica de la recristalización de manera tal de refinar la microestructura donde la deformación es caliente y evitar el crecimiento de grano. Esos elementos son conocidos, niobio, vanadio, titanio, son conocidos juntamente como elementos microaleantes, porque en proporciones muy pequeñas nos permiten jugar sobre estas variables. Y también, acá en el gráfico que está sobre la derecha, vamos a ver cómo esos mismos elementos, niobio, titanio y vanadio, los vamos a utilizar para inhibir el crecimiento. Es decir, que nos vamos a hacer uso de estos elementos químicos para refinar la microestructura aún más. ¿Y todo esto de dónde viene? Y todo esto viene de los estudios básicos que se implementaron en las universidades. Es de allí donde nos vamos a nutrir los tecnólogos, los metalurgistas, para diseñar los tratamientos termomecánicos y conferirle a los aceros las propiedades que estamos buscando. Sin renegar de la productividad, sin aumentar los costos, dando productos que dimensionalmente cumplan con lo que tienen que cumplir y que además sean de alta resistencia, de buena tenacidad y soldables. Menudo desafío que pudimos abordar gracias a estas investigaciones. Simplemente aquí en el gráfico de la derecha vamos a ver cómo a partir del empleo de las condiciones de enfriamiento post-deformación, vamos a poder usar un mecanismo de aquellos que habíamos enunciado al comienzo, que es el aumento de resistencia mecánica con endurecimiento por precipitación. Yo no quiero ir mucho para atrás, pero cuando presentamos el gráfico, que vimos que si refinábamos la estructura, mejorábamos la resistencia mecánica y disminuíamos la temperatura de transición, es decir, aumentábamos la tenacidad, a medida que endurecíamos el acero, perdíamos tenacidad. Pero ¿qué pasa? Es tan grande la mejora que podemos lograr a partir del refinamiento de la microestructura que ahora podemos usar esta herramienta de diseño de los aceros como es el endurecimiento por precipitación, archiconocido, si nos vamos a Guiñé-Prestón y el endurecimiento de la aceleración de aluminio. Es decir, que vamos sumando conocimientos para la obtención de estos, para el diseño de los aceros que el mercado está pidiendo. Vuelvo a repetir, reemplazando el viejo paradigma por un nuevo paradigma. Esta transparencia la puse, alguien me aconsejó de poner esto, es demasiado detalle, pero ahí tenemos básicamente cómo juegan los distintos elementos químicos, porque si bien estamos hablando del reemplazo del diseño por composición, hay un aspecto ligado a la composición de los aceros que tiene que ver con el uso de estos elementos. Entonces ahí ven básicamente el efecto del carbono, el manganeso, del niobio, titanio, vanadio, y sobre las propiedades mecánicas que le queremos conferir al nuevo acero, siempre en el contexto del tratamiento termomecánico, ¿sí? El contexto ese. Aquí hay un aspecto ligado al níquel que después vamos a comentar. El níquel es un elemento muy interesante porque puede ser utilizado para mejorar las propiedades de los aceros sin comprometer la soldabilidad ni la aparición de estructuras frágiles. Y en el gráfico de la derecha, ya para ir redondeando la presentación, cómo a partir del uso de los TMCP, tratamiento termomecánico, que es la filosofía esta de diseño, podemos irnos al diseño de aceros de cada vez mayor resistencia mecánica. Fíjense que acá vamos a ser capaces de elaborar un X80 con procesos termodinámicos y enfriamiento acelerado. No vamos a usar tratamiento térmico, ¿sí? Lo mismo para un X100 y aún para un grado X100, grados X120, haciendo referencia a la norma API 5E, ¿sí?
vamos a poder utilizar estas herramientas que nos ofrece la filosofía de tratamientos termomecánicos y de endurecimiento por precipitación, utilizando las mismas instalaciones que fueron pensadas originalmente para producir, resguardando cantidad y dimensiones. No sé cómo ando de tiempo, porque me quedan dos más. José, no sé cómo estoy de tiempo, Pablo. Venimos bien. Estamos en 35 minutos, ¿no? De iniciar. Bueno, en el gráfico de la izquierda, lo que queremos hacer, lo que pretendimos mostrar, es cómo se pueden mejorar las propiedades mecánicas, ¿sí? Básicamente la resistencia mecánica, haciendo uso de los tratamientos termomecánicos, combinados o no con el enfriamiento controlado, manteniendo el carbono equivalente en niveles controlados. Un grado 100 son más o menos 700 megapascales, fíjense que nosotros somos capaces de producir un grado 100 haciendo uso de un carbono equivalente, que hasta podríamos hablar de un carbono equivalente 0,40, ¿sí? Haciendo uso de la combinación de un proceso de termomecánico con el enfriamiento controlado, haciendo uso de esas unidades de enfriamiento que ya estaban, no las tuvimos que traer, ya estaban los laminadores, ya estaban los enfriadores, es decir, fuimos capaces de redefinir el rol de esos equipos. Y bueno, aquí un deseo expresado el gráfico de la derecha, de acerca de cómo poner en el mercado estos aceros de cada vez más resistentes para el diseño de estructuras de cañería, para el oil and gas, ¿sí? Sin comprometer, vuelvo a repetir, ni la tenacidad ni la soldabilidad. Y aquí un ejemplo para la discusión, modo de cierre, en el gráfico de la derecha, un gráfico que plantea un nuevo desafío, y es, bueno, ¿cómo podemos bajar el consumo específico para un dado pipeline? ¿De qué dimensión, ni qué longitud, ni qué diámetro? ¿Cómo, a partir de cambiar el acero, la resistencia mecánica del acero, vuelvo a repetir, sin comprometer tenacidad ni soldabilidad, podemos bajar para un proyecto de casi en 60, a ver, no digo un 40% del consumo específico de acero, pasando de 165.000 toneladas a 101.000 toneladas. Este gráfico plantea una herramienta que está hoy a disposición de los metalurgistas y de los ingenieros que diseñan líneas de conducción, ¿sí? Por supuesto, y esto es importante ponerlo de manifiesto, a un nuevo desafío, a un nuevo paradigma, a un nuevo paradigma como el que estamos planteando, que reemplaza la filosofía de diseño por composición o la filosofía de diseño a través del empleo de los tratamientos termomecánicos, le van a aparecer nuevos desafíos. Le van a aparecer nuevos desafíos, como aparecieron los nuevos desafíos cuando la soldadura por resistencia fue reemplazada por el arco sumergido, como apareció, que dio lugar a la aparición de los ensayos no destructivos, de la radiografía, de la soldadura, etc. Cada nuevo paradigma le apareció un nuevo desafío que afortunadamente y hasta ahora fuimos capaces de resolver. Bueno, aquí más o menos redondeamos la presentación. La idea era presentar este cambio de paradigma a partir del agotamiento de un paradigma anterior y, bueno, plantear cuáles serán los nuevos paradigmas, ¿no? Que tendremos los nuevos desafíos que atraerán a parejas nuevas. Entonces, hemos presentado básicamente la evolución histórica de la demanda de acero, que va a seguir, no tengan ninguna duda. Hemos planteado la limitación de ese paradigma, que era el que nosotros denominamos el diseño por composición química, y la necesidad de un cambio de paradigma. Hemos presentado ese nuevo paradigma, que vamos a denominar tratamientos termomecánicos, entre los cuales, vuelvo a repetir, van a estar contenidos los conocidos como laminación controlada, enfriamiento controlado, etc., capaces de entregar al mercado aceros de uso estructural de
mayores resistencias mecánicas. De un grado X42 estamos hablando de un grado X100 y también de un grado X120, ¿sí? Que no comprometen ni la tenacidad ni la soldabilidad de esas estructuras. Bueno, hemos presentado algunas tendencias futuras, lo que decíamos recién, con grados de resistencia mecánica, hablando de la norma API 5L 100+, con temperaturas de transición. Aquí elegimos la Annealed Ductility Temperature por debajo de los 40 grados, con tenacidades por encima de los 100 joules y quizás más, y con carbonos equivalentes por debajo de 0,46. En mi caso, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haber resultado claro y haber cumplido con el objetivo de presentar esta filosofía de diseño, y quedo entonces a vuestra disposición y lo que los moderadores dispongan. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Guillermo, muy clara, muy interesante la charla, sobre todo para los que no tenemos tanta formación al respecto. Ahora vamos a, antes de empezar con las preguntas y las respuestas, vamos dándoles tiempo para que las vayan pensando y las vayan escribiendo en el chat. Lo que vamos a hacer es darle lugar a una pequeña encuesta que va a aparecer a su derecha, para que por favor nos cuenten qué les pareció la charla. ¿Sí? Se van a tener 5 minutos, en esos 5 minutos les pedimos que la respondan y después empezamos con la ronda de preguntas y respuestas. Yo ya la respondí, Pablo, la encuesta. Bueno, espero que hayas respondido bien. Bueno, Guillermo, prepárate porque llueven las preguntas. Un momento de tensión para el moderador. Vamos a dar un poquito más para que termine la parte de la encuesta, y en un ratito ya empezamos con la ronda de preguntas. Bueno. Si te parece, Pablo, podemos empezar las preguntas. Muy bien. Perfecto. Ahí estaba esperando que sean y 45, pero arrancamos nomás. Bien, la primera pregunta, Javier Fausti te pregunta: al depender tanto del refinamiento de grano para lograr las propiedades mecánicas, ¿qué sucedería en la zona afectada por el calor, particularmente en la zona de grano grueso,
Si sueldo 2 caños API 5L X120, ¿se mantendría la resistencia en la zona SAC? Bueno, es una buena pregunta. La composición química de ese tipo de materiales que hoy se está desarrollando y del cual todavía no hay un gasoducto instalado, conlleva a la presencia de estos famosos elementos microaliantes que tienen efecto sobre el crecimiento del grano. Es decir, que más allá de que hay que diseñar procesos de soldadura específicos para esos materiales, la presencia de seguro de niobio, titanio, vanadio o en la combinación en que este resulte, nos va a permitir seguramente, como pasa con los grados X100, donde sí hay ya líneas de conducción, controlar el tamaño de grano, llevando adelante un proceso de soldadura que hay que desarrollar específicamente para cada uno de estos productos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la próxima pregunta. Esta es de Gustavo Cavallo, que dice: ¿qué pasa con la relación fluencia-rotura en los aceros más resistentes que X70? Porque el níquel no se menciona en la API 5L para los aceros, cuando, si no estoy equivocado, es un gran mejorador de la ductibilidad. Sí, digamos, como metalurgista, como diseñadores, no quiero yo meterme en temas que son muy específicos de algunos especialistas que están ahí, seguramente entre los que están escuchando, pero las relaciones de fluencia-rotura siempre están, nos hemos ocupado que estén en el orden de 0,8, digamos, guardando esa relación. Con respecto al níquel, y aprovecho la pregunta para hacer un comentario. Nosotros estamos, digo, como ITEC y junto con otras empresas, estamos participando de un programa justamente para permitir en este caso el empleo de porcentaje de níquel por encima del 1% para aceros dedicados específicamente para la resistencia a la corrosión sulfídrica, ¿no? Que está limitado y no entendemos muy bien por qué. Y está muy bien puesta la pregunta, en el sentido de que sí, efectivamente, el níquel es un elemento más que interesante porque no es productor de estructuras frágiles y por lo tanto no afecta la soldabilidad de los aceros. Así que espero haber contestado. En el diseño de un acero X100, inclusive X120, si bien vuelvo a repetir, X100 ya están hay disponibilidad del mercado, X120 son ejemplos, son prácticas que están dando vueltas, pero que en algún momento se van a resolver. Siempre nos hemos ocupado de mantener una relación fluencia-rotura del orden de 0,8 para no comprometer, digamos, la rotura frágil, digamos, ¿no? Que haya deformación plástica previa a la rotura. Bien, otra pregunta, en este caso Luciano de Barberis, dice: buenas tardes, ¿qué precauciones se deberían tener en la soldadura de los aceros de mayor resistencia X120 para lograr mantener los niveles de resistencia en la zona SAC? Bueno, vuelvo a repetir lo que dije antes. Efectivamente, para cada nuevo paradigma surgen los desafíos. Entonces, lo que pudimos resolver cuando se empezó a masificar el uso del X80, ¿sí?, lo deberemos resolver adecuando los procedimientos de soldadura y los electrodos y los materiales de aporte para no comprometer la resistencia mecánica en la zona afectada por el calor. Así que mi respuesta va en ese sentido. Bueno, este es un nuevo desafío que, como resolvimos los otros, seguramente seremos capaces de resolver, adecuando los procedimientos de soldadura a los materiales que tenemos que soldar. Muy bien, acá Pablo Cirimelo pregunta: ¿cómo ves la capacidad de la industria metalúrgica argentina actual para afrontar el desafío de la explotación de los yacimientos petroleros de gas y de gas no convencional? A mí no me cabe ninguna duda de que en la Argentina hay una capacidad instalada de conocimiento y de tecnólogos muy altamente calificados para abordar
estos desafíos. El diseño, digamos, de un gasoducto utilizando un X80 o un X100, indudablemente que requiere de la participación de la compañía, de la operadora, del contractor y del proveedor, ¿no? Y por supuesto también de los institutos de investigación. Así que el gas, ustedes lo saben muy bien, representa una oportunidad muy importante para Argentina, y yo creo que vamos a poder poner el gas desde donde está lejos. Lo vamos a poder poner en los lugares de consumo o de despacho. Esto es una discusión que excede la presentación, utilizando cañerías que nos permitan aumentar las presiones de transporte del gas, bajando el OPEX, porque si aumentamos la presión vamos a poder tener menos unidades de compresión, y este es todo un desafío. Pero no me cabe ninguna duda que la Argentina está en condiciones de abordar esos desafíos en la medida en que el negocio lo demande. Muy bien. Ahora me complica un poco el apellido. Le pido disculpas a Daniel von Eilenstein, que pregunta si tenés, si tenés idea o te acordás cuál es el porcentaje de carbono en los aceros que se partían por el cambio termodinámico. Y estamos hablando de porcentaje, pero estamos hablando de porcentaje de carbono, del 0,40. Cuando ahora estamos hablando de que vamos a poner un grado 80, ¿no? Estamos hablando de porcentaje de carbono 0,1 para abajo, digamos, y cuando no, el porcentaje de carbono 0,0 y algo. Abordables y resolubles a partir de los procesos de aceleración al vacío que la Argentina tiene. No necesariamente hay que llegar a esos niveles, pero bueno. Pero no, estamos hablando de porcentaje de carbono muy, muy elevado, para lo que es hoy un fierro estructural, ¿no? Muy bien. Acá hacen una pregunta sobre José Luis Lanciani. Pregunta si estos nuevos aceros, los últimos tecnológicamente hablando, requieren técnicas especiales de soldadura o si es posible seguir soldándolos de forma manual. No, todos estos aceros, digamos, vamos a hablar de X70 para arriba, para arrancar de algún lado, necesariamente deben ser abordados con procedimientos de soldadura desarrollados ad hoc. Que tampoco estamos hablando de tener como se dice, un quirófano en el campo. Nosotros tenemos también aquí en la Argentina especialistas en soldadura e institutos que trabajan a primerísimo nivel, pero para cada desafío, para cada nuevo paradigma va a surgir un nuevo desafío y vamos a tener que trabajar en esos procedimientos de soldadura de manera tal de no comprometer la productividad de la instalación de estos productos. Del tendido de estos, me inclino por gasoductos o de oleoductos también. Pero sí hay que hacer procedimientos específicos y calificarlos, como habrá que calificar los soldadores y los equipos de inspección y las técnicas de inspección que se utilicen para garantizar la calidad de la soldadura. Muy bien. Seguramente para todos tengan en cuenta de que estamos tratando de hacer preguntas de distintas personas y que las preguntas que no reciban respuestas porque no alcance el tiempo, vamos a intentar ir corrigiéndolas, respondiéndolas vía email, ¿sí? Leonardo de Michelis pregunta, en virtud del aumento de la resistencia mecánica de los aceros en cañerías, ¿habría un mínimo espesor considerando las deformaciones estructurales de los mismos durante la construcción de ductos? Interesante pregunta. Digamos, la filosofía de diseño de ductos, básicamente hay dos grandes prácticas, digamos, el diseño por tensión y el diseño por deformación. Ese abordaje es un abordaje más de los ingenieros mecánicos, digamos, y de los estudios que tengan que abordarse
elementos finitos, pero sí, a un pipeline, un diseño tendrá que abordarse, en ese diseño tendrá que abordarse las condiciones del suelo, el tendido, en fin. Aquí estamos hablando de poner a disposición de los ingenieros de obra, si me permite, de obras y montaje, estamos hablando de poner a disposición de ellos estos materiales. Luego tendrá que, por supuesto, adecuarse el empleo de estos materiales al diseño de los pipelines, ¿no? Digamos, y de dónde van a estar instalados. Tengan presente también que hay un aspecto que no mencionamos aquí, que es muy interesante, y que tiene que ver con la logística, ¿no? de esta tubería en particular, ¿no? Porque al permitir mayores resistencias, bueno, el diseño, digamos, que uno tiene que tener en cuenta es también cambiante, ¿no? Pero sí, efectivamente, y esto me interesa dejarlo muy en claro. Nosotros acá abordamos estas charlas a partir de los desafíos y de los cambios de paradigma. Cada cambio de paradigma traerá, creo que lo dije como 3 o 4 veces, va a traer aparejado nuevos desafíos y nuevos paradigmas, ¿sí? No voy a poder usar, como nos pasa a nosotros, una nafta común para manejar mi nuevo auto. No, eso ya no camina más. La tecnología avanza en una dirección, dando respuesta en esa dirección, y no necesariamente encareciendo, digamos, las soluciones que tenemos que implementar. Ese es el desafío. Muy bien. Acá Verónica Buistas pregunta, ¿qué opinás del reciclado de chatarra ferrosa y cómo impacta en este nuevo paradigma? Ahí en el grafiquito que está al comienzo, esta presentación seguramente después va a estar disponible, no me quiero meter, hace uso de la chatarra, eso es obvio. Básicamente asociada a la serie eléctrica. La serie eléctrica consume cantidades importantes, muy importantes de chatarra. Yo diría que inclusive un horno eléctrico puede ser conducido con el concurso solamente de chatarra, seleccionada, pero chatarra al fin. Así que el acero es, cuando hablamos de materiales reciclables, ya que estamos hablando del cuidado del medio ambiente, el acero es y será un material reciclable, afortunadamente para la humanidad. Así que sí, está contemplado el empleo de la chatarra como materia prima para la producción de acero. Muy bien. Acá, sospechosamente, Flavio Carfi pregunta, en cuanto a los costos de materiales, ¿hay mucha diferencia entre un API 5L X42 y un X100 o un X120? De esta manera podría disminuir el espesor de la pared y economizar toneladas de montaje. Le voy a responder 2 cosas a Flavio, si me permite. Flavio, sí, efectivamente somos una familia de músicos. Después lo hablamos aparte, ¿sabes? Discúlpenos el comentario. Esto primero. Y segundo, yo me acuerdo cuando hacíamos reuniones, trabajo que yo tuve con los japoneses, y cuando le hacían este tipo de preguntas, los japoneses siempre decían lo mismo, y era más o menos así: oh, that's very difficult. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de plata. Los tonelajes involucrados van a ser menores, y por supuesto que, para responderte con propiedad, un proyecto de la instalación de un gasoducto, por tomar un ejemplo, en el proyecto intervienen muchos otros factores que hacen al costo. Pero evidentemente hay una posibilidad de bajar los costos por disminución del tonelaje involucrado. Esto es obvio. Así que sí, efectivamente ese es uno de los objetos también del empleo de grados de mayor resistencia, amén de poder transportar volúmenes más grandes de gas con mayores presiones sin comprometer la integridad de los gasoductos. Muy bien. Volviendo a una consulta que nos había quedado atrás, de Gustavo Cavallo, dice, la relación fluencia-rotura de los X100 y 120
son 0,99, aunque después vos dijiste 0,8, que eso le sorprendía, y pregunta cómo es que se mantiene la ductilidad, perdón. La relación fluencia-rotura interviene sobre ahí, tenemos un especialista en el panel como es José Luis sobre digamos, lo que sería el crecimiento de la fisura. Cuando yo digo que podemos diseñar aceros X100 con relaciones fluencia-rotura, está en la bibliografía, manteniendo relaciones de 0,8 quizás un poco mayores, pero no 0,9, es inviable. Ahora, la tenacidad a la entalla de estos materiales, medidos en este caso para el ensayo de Sharpie, tengamos presente que hoy un X80 en la 5L le está pidiendo, si es PSL2, digamos que si especifica eso, está pidiendo del orden de los 120 joules a 0 grados, ¿sí? Que de alguna manera la tenacidad está garantizada. Y esta propiedad que te preocupa debería estar también garantizada, es decir, el arresto de cualquier fisura que pueda aparecer por allí. Esto me consta y bueno, se puede consultar la bibliografía sobre este tema, ¿no? No es una limitante en el caso de los desarrollos de aceros X100, si están bien hechos. Muy bien. Acá Luciano de Barberis pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre la laminación controlada y los procesos TMSP, ya que vio en la figura que se hacía la distinción? A ver, cuando los metalurgistas vimos la oportunidad de utilizar los equipos de laminación como herramientas de diseño, lo primero que se nos ocurrió fue el tema de seleccionar las temperaturas a las cuales íbamos a deformar el material en las distintas etapas sin comprometer lo dimensional y las temperaturas y los porcentajes de deformación básicamente durante las etapas de terminación. Por eso aparece el primer concepto que aparece, es el de la laminación controlada, controlar las temperaturas y los porcentajes de deformación. Después vimos que también el enfriamiento, ¿sí? La etapa de enfriamiento, era otro aspecto a utilizar como herramienta de diseño. Entonces aparece lo que se llama acelerar cooling o enfriamiento controlado. La suma de las dos, laminación controlada más enfriamiento controlado, es lo que está metido dentro del paquete de tratamientos termomecánicos y su combinación y su empleo es una herramienta de diseño del metalurgista de la fábrica que produce esos materiales. Pero lo importante de mantener acá, y por eso yo me quiero centrar como metalurgista y como en algún caso responsable de ingeniería de materiales, es, muchachos, ¿no? Están estos materiales. Empecemos a mirarlos. No tengamos dudas sobre ellos. Las dudas que tengamos, abordémoslas, estudiémoslas. Pero han aparecido en el mercado estos materiales y vinieron para quedarse. Y como usuarios, ¿sí? Tenemos todo el derecho de pedirle a los proveedores que nos den toda la información y y lleven a cabo inclusive los ensayos full scale, a primera escala, de estos materiales. Así que espero con eso responderte. Es decir, el enfriamiento controlado y la laminación controlada forman parte del paquete de lo que llamamos tratamientos termomecánicos, que pueden ser utilizados indiferentemente juntos o separados. Muy bien. Iván La Rosa pregunta, desde el punto de vista metalúrgico, ¿cuál podría ser el motivo por el cual se restringe el diseño de cañería de proceso en la B31.3 con cañería de tipo X52, 60 y superior a temperaturas mayores a 200 grados, mientras que sí es habitual el uso de grado B o X42? Me gustaría responderte con un aspecto muy importante, que tiene que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías. Esta pregunta que vos haces es muy interesante, porque normalmente hay soluciones tecnológicas, como esta que acabamos de presentar, de grados de mayor resistencia, que tardan en ser tomadas por el mercado. Ninguno quiere ser el primero en
en tomar esta decisión hasta que se toma. La aparición de los grados 80, X80, tiene más de 20 años. Y recién ahora está generalizada, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Es decir, hay un proceso de maduración también, que después viene acompañado por la normativa, nunca al revés. ¿Sí? La incorporación, y esto me voy a salir un poquito de tema, de las exigencias de tenacidad longitudinal transversal en la norma API para cañerías específicamente, tomó mucho tiempo. Los metalurgistas, los usuarios y los que diseñábamos acero sabíamos de la importancia que tenía en poner en la especificación, en el API 5CT, en la API 5L, las exigencias de tenacidad. Y sin embargo tomó mucho tiempo. Y no porque no se supiera de su importancia, sino porque toma tiempo. Y el rol de estas charlas, de las oficinas, digamos, o de los departamentos, como ustedes lo quieran llamar, de ingeniería de materiales de las diferentes operadoras y de las compañías de montaje, es importante que esto lo sepamos, que esto lo difundamos, tomando los recaudos que tengamos que tomar. Pero me vuelvo a parar en la frase que dije hace un rato: la tecnología va para un lado, no va para atrás, va para adelante. Y resolviendo de manera inteligente y consolidada e íntegra, hablando de integridad, las problemáticas que se puedan presentar, pero va en esa dirección. Muy bien, muchas gracias. Acá Diego López preguntaba porque en la API 1104 se requieren procedimientos específicos para grados X65 o superiores, y hace la aclaración que habla sobre que esta pregunta de los procedimientos se refiere a la soldabilidad y está asociada más que nada a los procedimientos y al personal para las reparaciones en campo, y no tanto al tendido de línea. ¿Sí? Es una aclaración. Me gustaría hacer un comentario, y es: yo no conozco, puede ser que se haya dado, yo no conozco proyectos de oleoductos o de gasoductos donde no hayan trabajado de manera conjunta el contractor, el proveedor y el cliente, y adecuando y velando por la calificación de los procedimientos de soldadura y del personal interviniente, incluyendo los procesos de ensayo no destructivo para garantizar la calidad de la soldadura. Es decir, la norma es un marco de referencia, indudablemente, no sé si lo es un marco de referencia, que no puede ser, que no se puede birlar, digamos, pero tengan presente que cualquier proyecto de estos, en la medida que sea importante, conlleva el trabajo conjunto de estos tres actores, cuando no de un cuarto, como podría ser un instituto para definir, instituto de investigaciones, para definir algún procedimiento especial, pero vuelvo a repetir, la normativa sirve como marco de referencia. Cuando uno tiene que tomar un proyecto de esta magnitud, trabajo conjunto y la definición de procedimientos específicos es una herramienta común. Muy bien. Guillermo, acá otra consulta es: si yo aumento el grado de la cañería, por ejemplo, de X70 a X80, ¿aumenta la chance de que se fisure mi metal? ¿Cero? En principio estamos hablando de materiales donde se resguarda la tenacidad. En principio, digamos, estamos hablando de materiales que no comprometen la integridad de los ductos, ¿no? Ahora, si metemos en el medio daño por hidrógeno, metemos sulfídrico, bueno, ahí hay que empezar a mirar las cosas con un poco más de detenimiento, pero en principio yo me animaría a decir que hoy un X80 ya es un producto estándar, en la medida que necesitamos usarlo, que tampoco tenemos por qué usar siempre X80, ¿no? Pero tengan presente que acá estamos presentando la disponibilidad
de estos materiales en el mercado. ¿Para qué? Para que los ingenieros que diseñan, que tienen que armar proyectos, sepan que pueden echar mano de estos materiales, tomando todos los recaudos que tengan que tomar, pero no ignorando la existencia de estos materiales. Y esto es lo más importante. Y sabiendo también que hay desarrollos que van en esa dirección, ¿no? De consolidar el X100, consolidar el X120. Hay proyectos de la Unión Europea donde se trabaja, los países trabajan junto con los proveedores y con los institutos de investigación para ir consolidando estas decisiones, ¿no? Esto se puede buscar en la bibliografía, es conocido, pero no hay ninguno que no se detiene la búsqueda de estas soluciones. Luego cada uno tomará la decisión, las empresas tomarán la decisión que crean más oportuna, ¿no? Pero hoy el gas es una oportunidad para la humanidad y hay que traerlo de lugares remotos, hay que aumentar las presiones, y bueno, estos materiales, merced estos cambios de paradigma, forman parte de lo que podríamos llamar un paquete tecnológico que está a disposición. Vuelvo a repetir, tomando los resguardos. Yo hablo desde esa posición, ¿no? Digamos, como, si me permiten ustedes, como un seleccionador de materiales. Che, mirá que echemos un ojo sobre esta posibilidad que hace unos años atrás no estaba, ¿no? También, y para hablar con propiedad, si estamos hablando de tuberías sin costura, bueno, para los laminadores que hacen tubos sin costura, pero si estamos hablando de tubos con costura, tenemos que poder doblarlo, tenemos que poder, rolarlo, cuando estamos hablando de equipos que tienen que tener una resistencia acorde al material que tienen que procesar, ¿no? Y este es otro desafío. Van a tener accesorios asociados, los famosos bends, y bueno, esos serán los nuevos desafíos que irán apareciendo frente al desarrollo de estos nuevos materiales, pero en esa dirección. No veo que vaya para atrás. Muy bien, vamos con las últimas dos preguntas. La primera es fuera de caja, dice así: en la historia, el primer incidente que marcaste de fractura frágil fue el del barco Liberty, y te preguntan si en Argentina existe un evento que se pueda considerar como el primero de importancia, así que vos recuerdes. Me costaría, bueno, primero quiero decir que no fue el barco Liberty, fueron los barcos, ¿no? Fueron una cantidad importante. Y con respecto a los primeros eventos, no me animo a dar un inicio. Quizás José Luis Otegui o Carsobrio puedan dar alguna referencia más específica. No recuerdo en este momento, sí actuales, que fueron presentados en la reunión pasada. Pero no me animo a dar un dato en este sentido. José Luis, no sé si querés participar. Me parece que lo digo por la edad, pero bueno, no sé. No, pero no voy a comentar sobre un caso argentino de fractura, sino sobre el caso argentino de los Liberty. Los barcos Liberty, muchos, sobrevivieron la guerra y las fracturas frágiles. Varios de ellos fueron acortados, porque uno de los problemas era su longitud, y fueron vendidos a las marinas mercantes de los países en desarrollo, inclusive la Argentina. Tuvimos varios barcos Liberty en la marina mercante nuestra, durante muchísimos años funcionaron sin problema. O sea, es un problema. La fractura frágil tiene esa característica también, y también depende mucho de las condiciones de la soldadura, etc. Bueno, muy bien, muchas gracias, José Luis. Vamos con la última pregunta, antes de cerrar el evento y darle publicidad a la próxima charla. Dice: el criterio de fuga antes de fractura, para asegurar que una falla tendrá menores consecuencias, requiere baja resistencia, alta tenacidad y por ende mayor espesor. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bien, voy a responder de la mejor manera posible. Estando José Luis Otegui en el auditorio, no lo voy a responder. Yo lo que sí me parece, esto lo hemos discutido varias veces con José Luis, este tema, lo mismo que el tema de la corrosión, es un tema a debatir.
es un tema debatido, un tema interesante. Los valores de tenacidad a la entalla que se han logrado obtener en materiales de alta resistencia son cada vez mayores, cada vez más interesantes. Pero vuelvo a repetir, me guardo la respuesta que no tengo en ese sentido, porque seguramente la tiene José Luis, que es el especialista en estos temas. Pero vuelvo a repetir, quisiera cerrar con esto, Pablo, si me dejas. La idea de esta charla, para no perder, y de estas charlas, es presentar cómo aparecen desafíos, en este caso al desarrollo de aceros y su comportamiento en servicio, que son resueltas, y que pueden ser resueltas merced al bagaje de conocimiento básico que anda dando vuelta en las universidades y en los institutos de investigación, que adecuadamente combinados llevan a la aparición de un nuevo paradigma, de una solución en manos de los tecnólogos. Esas nuevas soluciones van a producir nuevos desafíos, afortunadamente para los que nos ocupamos de trabajar en estos temas. Y yo creo que esta es la mirada que me interesaría que quede plasmada en esta charla. A los nuevos desafíos va a haber nuevas respuestas, a esas nuevas respuestas le van a aparecer nuevos desafíos, y en lo que hace al área de materiales en nuestro país en particular, yo no tengo ninguna duda que la formación, que la historia de la formación de nuestros especialistas en materiales, de nuestros metalurgistas y de otras disciplinas en materiales, ocupa un lugar relevante en el mundo, como la biología y como la biología, digamos, a partir de los premios Nobel que tenemos aquí en Argentina, y de esa consolidación de ese conocimiento que afortunadamente hemos logrado mantener en el tiempo. Así que con esta reflexión les vuelvo a agradecer por su tiempo, y bueno, estamos invitándolos a que no se olviden, yo creo que esto lo van a hacer ustedes, al próximo congreso. Ya, muchas gracias. Ahora, José Luis, antes te interrumpo un segundito porque Jorge Guerrina te agradece por la charla, por la presentación, conocido de todos, y además nos sumamos todos en el equipo a desearte un muy feliz cumpleaños. Y ahora sí, José Luis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Correcto. Le habíamos pedido a Guillermo que se refrenara de brindar hasta después de la charla, creo que aparentemente lo hizo. Bueno, les agradecemos a todos su participación y esperamos verlos en el próximo encuentro sobre la integridad de las tuberías de RFB y su relación con los mecanismos de daño y falla, que se realizará el 30 de septiembre a las 17 horas. Expondrá el experto, el doctor Pablo Montemartini, que es investigador CONICET con sede en INTEMA. Bueno, con esto, buenas tardes y muchas gracias.